Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Tengo entre mis manos uno de esos libros que, a pesar de su juventud, comparándolo pues con otros grandes clásicos, ya es eso, un clásico. La España extraña, un viaje por los misterios que permanecen vivos en nuestra geografía. Fue publicado en 1997. Los autores son Javier Sierra y Jesús Callejo. Iban además avalados, en aquella época era importante para cualquier cosa que hablase de misterios españoles, por un prólogo de Juan García Tienza. Y era un libro valiente, porque se puede decir que con él empezó de nuevo la publicación casi masiva de trabajos que intentaban buscar cosas extrañas y no muy lejos, en nuestro propio país. Creo que nos escucha ya nuestro querido amigo, coautor de este libro, Javier Sierra. Javier, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Bueno, imagino que un libro que, guardas, si tienes por él, un inmenso cariño. Fue un libro que venía después de tu primera obra sobre Roswell. Un libro que nos enseñaba nuestro propio país con otros ojos, ¿no? Y un libro que además no tenía nada que ver con otras guías famosas y otros libros que habían sido importantes a principios de los años 80. Bueno, La España extraña nació como un proyecto ambicioso que pretendía elaborar un atlas de los misterios españoles menos conocidos. En este caso, en el caso del volumen de La España extraña, es un atlas de los misterios celestes y de lo muy influyentes que han sido en muchos aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, La España extraña acuñó neologismos para su época, como por ejemplo el de las luces populares, una serie de fenómenos que se han visto pues prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días y que crónicas, incluso escudos de armas de ciudades los han recogido. Es el caso, por ejemplo, del escudo de armas de Teruel, en cuyo blasón se puede ver un toro con una estrella encima que rememora una leyenda del siglo XII que se refiere a la fundación de la ciudad de Teruel, en la que un grupo de soldados de la Corona de Aragón observaron un bóvido caminando en el borde de una muela de una montaña truncada, con una estrella muy brillante, refulgente, caminando sobre el toro. El caso no es único, también encontramos episodios similares en esa misma época histórica, en el siglo XII, en Cuenca, y por lo tanto el escudo de Cuenca, si lo miramos con atención, nos mostrará otro de esos objetos o luces populares, o incluso, como también los llamábamos en otra parte del libro, ovnis, objetos religiosos no identificados, porque muchos de ellos dieron pie incluso a la creación de leyendas religiosas que con el tiempo se han convertido en peregrinaciones y en motivo de fe. ¿Hola? Hablamos con Javier Sierra, nuestro querido compañero y autor de este libro, La España extraña. Yo creo que Javier hizo dos cosas junto con Jesús Callejo. Todo el libro es maravilloso, lo estaréis hojeando ahora mismo, lo tendréis en vuestras manos, pero hay dos apartados que realmente se han quedado con el tiempo, han destacado. Fue una, investigación que abrió nuevas fronteras. Uno, las luces populares, como tú comentabas, Javier, y otra cosa muy interesante, de la que luego se ha hablado mucho, que son las entidades protectoras. Curiosísimo ese capítulo, ¿no? Sí, el caso de las entidades protectoras fue fruto de una investigación de campo. La España extraña no solo es un libro fundamentado en una sólida documentación bibliográfica y en expurgar documentos de antiguos archivos de distintas localidades españolas, sino también en una investigación de campo. Y lo de las entidades populares es algo insólito. Todo comenzó en un pueblecito pequeño, casi una pedanía de Cuenca llamada El Picazo, en el que en los años 80 desapareció una muchacha que a la vuelta de su aparición, es decir, estuvo 3 días perdida, contaba que había sido protegida por una misteriosa señora luminosa. Curiosamente, idéntico episodio se registra en otro pueblecito pequeño de Albacete, Arroyo Sujayal, al que también acudimos Jesús Callejo y yo para investigar, y se había producido muchos años antes, casi a principios de siglo, en la localidad alicantina de Rojales, cerca de Torrevieja, con un episodio que casi deriva en una romería popular. La curiosidad que tienen todos estos casos es la coincidencia de factores. Mujer brillante, protectora, extraña, que termina siendo identificada con la Virgen del Carmen en unos lugares y con una aparición angelical en otros, que salva del frío y del hambre a niños de corta edad, en torno a los 8 años más o menos, que reaparecen tras varios días perdidos en el monte. Es extrañísimo que esos casos
que tienen nombres y apellidos, que son personas que viven o cuyos descendientes todavía viven. Sus relatos van más allá de la leyenda urbana, no es algo intangible, no es algo a lo que no se pueda acudir a investigar o a interrogar, son casos que estuvieron ahí que nosotros recogimos. Curioso también, Javier, el panorama que ofrece la conexión permanente entre figuras religiosas, por ejemplo, Sor María Jesús de Ágreda, a otro nivel el famoso cura de Bargota, y la relación con el misterio. Nos enseñasteis, Jesús y tú, otras biografías distintas, oscurecidas, y que luego además dieron frutos de investigación en futuras obras como La Dama Azul, ¿no? Sí, nos dimos cuenta de que nuestra historia, por muy aséptica que la pretendamos pintar, por muy racional que creamos que es, en realidad está sembrada de episodios verdaderamente extraños, inexplicables, sobrenaturales, y que han condicionado mucho nuestra manera de entender el mundo. Por ejemplo, y es un dato que dábamos en La España extraña que a mí me parece escalofriante, solamente durante el siglo XX se produjeron en Europa, América y África 250 apariciones de la Virgen o presuntas apariciones de la Virgen. Todas ellas con muchas cosas en común. Por ejemplo, la obsesión que tienen prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días, esas apariciones, por marcar un lugar. A lo que invitan siempre esas apariciones es a señalar un punto geográfico concreto sobre el que construir una basílica o un lugar de culto. Y si se investigan esos lugares sobre los que se plantaron, digamos, desde lugares de peregrinación hasta catedrales o seos, como por ejemplo la del Pilar de Zaragoza, descubriremos que son lugares donde hay importantes anomalías geomagnéticas. Esto es muy interesante porque, investigado con los ojos del siglo XX, descubrimos que esas apariciones antiguas marcaban lugares en los que, por ejemplo, la existencia de corrientes de aguas subterráneas o de campos magnéticos alterados podría llegar a alterar el estado de conciencia o de percepción de muchas personas, invitándolas a tener visiones o alucinaciones. Y esto nos llamó muchísimo la atención porque es algo que se repite también sistemáticamente en muchos lugares del mundo. Oye, Javier, terminamos pues con una pregunta que yo creo que es clásica cuando uno ve sus criaturas literarias pues a años vista. ¿Qué recuerdas con más cariño de este libro, del proceso de la investigación? ¿Qué detalle te gustaría que se recordase especialmente de la labor que hiciste en La España extraña? Bueno, yo creo que a mí me gustaría que se recordase el sentido del humor también que nosotros imprimimos en este libro. Es un libro en el que hablábamos de muchas cosas tremendas, pero todas con una óptica muy abierta, muy juvenil, muy fresca. Y, por ejemplo, hablábamos de una cosa, fue un capítulo con el que nos reímos mucho, pese a que es un tema muy serio, que es, por ejemplo, el de los milagros eucarísticos. A partir del siglo XII, en toda la península ibérica, se suceden milagros eucarísticos, algunos de una trascendencia brutal. Por ejemplo, el de los corporales de Daroca, que todavía hoy se venera. Los corporales de Daroca obedecen a un milagro en el que varias sagradas formas, varias hostias consagradas, se desvanecen en un paño y dejan su mancha de sangre sobre ese paño. Ese paño todavía hoy se venera en esa localidad zaragozana de Daroca. O, por ejemplo, en Zamora todavía hay una iglesia en la que se puso una reja en el siglo XIII para que no volvieran a salir volando varias hostias consagradas que desaparecieron por ese rinconcito de la iglesia después de un incendio. Ese capítulo nosotros lo llamamos Milagros de la Hostia con perdón. En La España extraña, un viaje por los misterios que permanecen vivos en nuestra geografía, escrito por Jesús Callejo y nuestro amigo Javier Sierra. Bueno, ambos son amigos, por supuesto, de este programa, de esta colección, y por eso hemos elegido este volumen que, como decimos, ya se ha ganado por derecho propio la categoría de clásico. Javier, un abrazo muy fuerte, amigo. Un fuerte abrazo. Ya estamos en ambiente. Roberto Cuadrado, nuestro piloto en la nave del misterio, en esta biblioteca, Enigmas sin resolver, La España extraña. Lo decimos de nuevo, un libro que ya es inmortal como casi todos los libros, pero unos se recuerdan más que otros. Para esta colección es un lujo contar con tal cantidad de casos, de cifras, de datos, de sensaciones. Un libro de viaje. Además, yo creo que motivó muchas cosas, que muchos creímos que se podían hacer este tipo de aventuras y nos animamos, también espoleados por este volumen. Ahora vamos a hablar con otro querido amigo. Pasamos de un querido amigo a otro. Es Francisco Contreras Gil. Francisco, buenas noches, compañero.
Buenas noches, Iker. Porque yo creo que tú has llevado a cabo estás llevando a cabo una labor que se complementa perfectamente y que puede ser el mejor espejo para la gente que no solo quiera disfrutar de este libro, sino del sentido y el espíritu profundo de este libro. Nuestro compañero Francisco Contreras lleva muchos años investigando estos fenómenos. Muchas veces además atraído por la historia de los propios lugares, por la conexión con lo religioso, y yo creo que encarna como nadie, como Jesús o como Javier Sierra, el amor por lo desconocido en su propio país. Y yo creo que ya también es hora de rendir un homenaje a la gente que, bueno, pues valientemente no solo realiza reportajes, no solo llena páginas, sino que también deja en cada una de ellas parte del espíritu del buscador. Yo creo que el espíritu de este libro, Francisco, y de los libros que venían antes, porque estamos recordando, yo estoy viendo ahora las tapas y estoy recordando otros clásicos, ¿no? Como La Guía de la España Sobrenatural, de Carlos Pascual, por supuesto La Guía Mágica, de Juan García Tienza. Oye, ¿tú cómo crees que nos influyeron todos estos libros? A ti personalmente, que yo creo que tú eres la persona que más ha viajado en los últimos años, sin lugar a dudas, en nuestra piel de toro, y siempre a pecho descubierto y sin red, yo creo que han sido muy importantes, ¿no? Estos libros que a uno le animaban, le hacían querer buscar, le hacían querer encontrarse con el misterio y vivirlo en su propia coordenada, ¿no? ¿Hasta qué punto han sido importantes libros como La España Extraña para ti, Francisco? Hasta el punto de que La España Extraña, La Guía Mágica de España de Tienza y La Guía Sobrenatural van siempre en la mochila cada vez que hago un viaje, ¿no? No son libros al uso, son cuadernos de bitácora, nunca mejor dicho, donde siempre descubres un pequeño detalle para viajar y descubrir cosas desde otra perspectiva. Uno puede visitar una ciudad y quedarse en lo superficial, ¿no? Pero con libros como estos lo que descubres es que hay otra ciudad allá donde vayas. Cualquier catedral la puedes ver con otros ojos. Puedes visitar un museo y descubrir piezas que jamás pensabas que podían estar ahí. Y todo ello relacionado con el misterio. Todas las ciudades guardan secretos, algo insólito, arquitectura sagrada y mágica. ¿Aún es posible, Francisco, en este siglo XXI? De todo parece que está ya conocido, mapeado, satelitizado. Es tan sencillo. ¿Qué ejemplo te podría poner? Podríamos ir a Valladolid y visitar una de las copias de la sábana santa que hay en Valladolid, o en Torres de la Alameda, o en Campillo de Aragón. Sábanas supuestamente milagrosas. Creo que hay alrededor de 40, casi 42 o 43 por toda España. Carmen Porter lo sabe bien, que ha visitado más de una. Copias milagrosas por contacto, como quería hacer la Casa de Saboya. Podemos visitar, hablaba Javier de milagros eucarísticos, ¿no? Quizás el gran milagro eucarístico lo tengamos en el Cebreiro, en pleno Camino de Santiago, ¿no? Donde se conserva en un relicario realizado por los Reyes Católicos, se conserva esa bandejita donde la Sagrada Forma se transformó en carne, y ahí está. Hay muchas formas de ver una ciudad, un pueblo, y hay muchos secretos que buscando un poco información en libros como estos te abre un campo maravilloso. No vuelves a ver la ciudad con los mismos ojos. Yo creo que Javier y Jesús en este libro, que además es un libro que produce luego un estallido, año 97, en las futuras finales de los 90, principios ya de esta década del 2000, hace que muchos nos hayamos incorporado a la escritura de libros. Son libros, como digo, que animan, ¿no? Y que dan sana envidia en su tiempo y en su momento para decir, caramba, lo han hecho jóvenes colegas nuestros, ¿por qué no? Y eso es lo que hace en el fondo lo que es generar un pistoletazo generacional, ¿no? Y todos estamos metidos en este barco. Esperemos que otros continúen en esta senda, porque es descubrir nuestro propio país, ¿no? De una forma distinta, de una forma diferente. Pero fíjate, Francisco, yo recuerdo perfectamente, y lo estamos haciendo para que ustedes vean todo lo que he volcado en un libro como La España Extraña, que es uno de tantos con tanta importancia y sin menos importancia. Es decir, una serie de obras que han marcado un montón de jóvenes y no tan jóvenes. Tú, por ejemplo, hace no mucho tiempo estabas en uno de esos momentos álgidos que yo recuerdo radiofónicamente en este mismo programa, en Milenio 3, cuando conectaste desde la Catedral de Burgos. Y uno de esos momentos que uno vive con una especial, que luego lo recuerda, ¿no? Con una especial emoción, ¿no? Porque en las ondas se transmitía esa sensación de estar viviendo la España extraña de verdad, la España mágica, la España desconocida. Que era cuando descubriste y nos decías que tenías entre las manos ese dossier sobre los casos del Cristo de Burgos, donde se decía que había varios muertos resucitados. Ese momento exactamente
ese momento es como conectar con la esencia de la España extraña. ¿Tú crees que esa esencia, ese espíritu inmortal, que a veces une religión, como tú decías, arquitectura sagrada, que esa sombra que aparece de vez en cuando y que quizá estamos matando con no hacerla caso, está ahí, se puede encontrar, se puede quedar con ella, se puede uno citar con la España extraña? Lo que pasa es que va muy ligado también a la búsqueda personal y a la curiosidad, a la capacidad de sorpresa, de expectación. Uno puede entrar en la Catedral de Burgos y ver la Catedral de Burgos como un edificio arquitectónico fantástico, con sus propiedades, con las figuras, con las esculturas, con su fachada, con 1000 detalles, ¿no? La supuesta tumba del Cid y un montón de cosas. Pero también puede ver la Catedral de Burgos desde otra perspectiva. Esa otra perspectiva está en libros como estos. Yo recuerdo cuando llegué a la Catedral de Burgos que había que indagar y rebuscar información sobre el Señor de Burgos, ese Cristo milagroso, ¿no? Y bueno, pues igual que yo lo han hecho muchos otros, fue un momento muy especial porque era la primera vez que tenía un documento así entre mis manos. Conseguí llegar al archivo, hablar con el director del archivo y me sacó, jamás se me va a olvidar, es lo que contamos, un libro con una pasta color ocre, ponía número 36, un sello que era de la Santa Inquisición. Abrí la hoja y el primer titular era: hay en este libro 18 muertos resucitados. Lo que descubres ahí jamás se cuenta en libros oficiales. Los casos supuestamente de resucitados, de milagros, historias fantásticas, casi inexplicables, muchas de ellas que rozan lo divino y lo humano y que te plantean otra realidad, pero que descubrirlo es maravilloso porque se te presenta un Cristo milagroso que es culto o que es devoción de miles de personas, pero muy pocas conocen que hay ese libro, que ese libro se puede consultar y ese Cristo ya no lo ves igual. Después de leer ese libro, cuando uno tiene al Señor de Burgos delante, cambia todo. Ocurre también en la Catedral de León. La catedral tú entras en la Catedral de León y si te vas fijando en pequeños detalles, descubres una catedral distinta a la que todos hemos visto, con esas vidrieras, ¿no?, fantásticas. En una de esas vidrieras está un pequeño dibujo de uno de los grandes alquimistas, que es Nicolás Flamel. Qué curioso. Pero es algo que pasa desapercibido, a no ser que uno rebusque y curiosee libros como La España extraña, como la guía sobrenatural de Carlos Pascual, o la guía mágica de Atienza, ¿no? Esos pequeños detalles muy heterodoxos. ¿Los consideras 3 clásicos? Sí, yo los llevo siempre, Iker, siempre. Tú lo sabes bien, pero yo los llevo en mi mochila. La España extraña por encima de cualquier otro, porque además hay algo en este libro que no lo hay en los demás. Jesús y Javier disfrutaron tanto haciendo que al final de cada capítulo hay una invitación, un reto para el lector. Este es un libro interactivo que debe viajar con aquel que busque misterios o que busque ir más allá. Hay cuadernos de bitácoras señalándote más puntos, más pistas, donde continuar más lugares donde continuar la investigación, pero esa investigación la debe continuar el lector. Eso es lo bonito y lo genial de este libro. Ellos hacen resumen, porque abarcar todo sería imposible, pero ellos dan pequeñas pistas para que cada lector siga ese viaje por la España extraña y que la España extraña siga creciendo. Es quizás lo más fascinante. Pues la verdad es que estamos sondeando no solo un libro en esta ocasión, sino lo que hablamos, un espíritu que ha enganchado a muchos viajeros y que ha hecho que se mire todo lo que nos rodea con otros ojos. Y mira que tenemos cosas en España. ¿Te da la sensación, Francisco, de que muchos de los fenómenos de lo que fue ordenado o denominado religión serían explicables con otros ojos también hoy en día, bajo ese perímetro que podríamos llamar de los fenómenos paranormales, de los fenómenos inexplicables, y que fueron tomados como milagro, como hechos sobrenaturales, siempre con santos de por medio? Es decir, que son la marca y el recuerdo en este país de tan amplia y bellísima devoción religiosa, son el recuerdo de que los fenómenos extraños están con nosotros conviviendo desde hace muchos siglos. Mismos fenómenos en diferentes épocas, catalogadas en función de la cultura, la ideología, las creencias. Esas apariciones angelicales en Montserrat, esas luces en Montserrat, en Teruel, que llegaron a reproducirse en el escudo, como nos contaba Javier, o en el escudo de Cuenca. Esas luces en Santiago de Compostela
ahora o hace 10 años serían catalogadas dentro de la casuística de los objetos volantes no identificados. Es decir, mismos fenómenos, diferentes épocas. Nadie lo tomaría como un milagro en esta sociedad tecnificada de hoy en día, ¿no? Exacto. Traslada ese mismo fenómeno luminoso a cualquier otro fenómeno, por ejemplo, de apariciones, los resplandecientes, creo que lo llaman Jesús y Javier en el libro, ¿no? Esas pequeñas apariciones de damas luminosas que cuidan a los niños, como a Carmen Romero, la niña de Piba, a Antoñita Samayo en Arroyo de Sujabal, a Encarnación en Rojales, ¿no? En función de la época serían apariciones de la Virgen, en un momento concreto, con una cultura concreta. ¿Y para ti en esta época qué son? La muestra de que la realidad es más amplia de lo que creemos. Hay un capítulo que es estremecedor. Yo además tuve la fortuna, y creo que lo decían por aquí Jesús y Javier, de colaborar con este libro, con el caso que comentabas ahora de Arroyo Sujayal, ¿no? De esa niña... Toñita Tamayo. Exacto. Que desaparece, pasa varios días completamente en paradero desconocido, el pueblo se organiza, intentan buscarla. Estamos hablando de una sierra albaceteña a 6 bajo cero. Y aparece esa niña y lo que recuerda es hospitalizada. Lo vais a ver aquí en estos recortes que yo mismo pude pasar a Javier Sierra, recortes impresionantes de las revistas 10 minutos y lecturas en sus páginas interiores. Salía el padre, salía la niña con una carita ahí con varias marcas del frío, pero perfectamente, sin desnutrición. Y solo recordaba a una mujer vestida de blanco que la estuvo casi acunando y que desapareció cuando la gente fue a su búsqueda. Incluso la sensación de que es imposible que un organismo de esta niña de 3-4 años hubiera sobrevivido en esas circunstancias en plena Sierra de Alcaraz. Pero como tú decías, Francisco, en la España extraña vamos a encontrarnos otros casos parecidos de damas protectoras. Bueno, ¿esto qué es? ¿Estos seres qué pueden ser? Quizás es lo más absurdo del misterio, ¿no? Hay algo sorprendente, Javier. ¿Y por qué esa niña y no otra? Porque muchas niñas se pierden en el monte y niños y mueren. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿Tiene que ver el lugar? Seguramente no creo que sea el lugar. Estar en el momento adecuado, a la hora precisa y es como una especie de varita mágica. Yo creo que es eso, ¿no? Ellas en un momento determinado parece que abren una ventana o se les abre una ventana y luego se les vuelve a cerrar. Una ventana que no sabemos a dónde va ni a dónde conduce. Pero sí hay cosas muy curiosas. En todos los casos describen las mismas situaciones. Parece que se pierden, que aparecen en lugares que no conocen. Van por un camino y aparecen en un monte. Siempre aparece un ser luminoso. Normalmente lo identifican como una mujer, en un primer momento, resplandeciente, que les da calor, no solamente calor físico, sino calor humano. Sienten una extraña paz interior, no tienen miedo. Las conversaciones que hay durante las horas que están viviendo esa experiencia son muy sencillas, siempre de tranquilidad, que no se preocupen, que nada va a pasar. En algunos casos adelantan lo que va a ocurrir. Dentro de un rato o luego te volverás a casa. Y lo más curioso es que desaparecen en lugares completamente inhóspitos, tanto en Albacete como en Rojales. Una niña de 5, 6, 7 años no puede sobrevivir a una madrugada con 6 grados bajo cero. Lo más sorprendente es que todos los casos, las niñas aparecen perfectas, sanas y salvas, venciendo todo tipo de inclemencias meteorológicas. Luego viene la segunda parte. Ellas, cuando cuentan la experiencia, esa experiencia es interpretada por su entorno familiar. Y curiosamente se relaciona con lo que contábamos antes. El entorno familiar es quien identifica a ese ser que cuenta la niña que ha visto como alguien celestial, en este caso la Virgen. Hay una cosa que es muy curiosa, que es que en ocasiones estas niñas, que fueron niñas en su mayoría, en todos los casos que hemos visto prácticamente, tuvieron problemas cuando contaron esta historia. Es más, cuando intentamos ponernos en contacto con ellas, tiempos ninguna quiere volver a recordar. Hay una experiencia que se torna distinta con el paso del tiempo, quizá por la incomprensión social de la cual son partícipes todos los testigos, desgraciadamente, en este país y en otros muchos, ¿no? Pero fíjate, yo cuando te escuchaba ahora, Francisco, hablando de estos casos que aparecen en la España extraña, me está dando cuenta de una cosa. Dice, ¿cómo es posible que en ciertas culturas, como la nuestra, por ejemplo, se descalifique esto y luego, por ejemplo, haya una creencia en esos personajes que no sabemos hasta qué punto son leyenda, desaparecen
se disuelven después de pasar el tramo de la infancia, pero caramba, ¿quién no ha creído en el ángel de la guarda? ¿Qué es el ángel de la guarda? Los amigos invisibles. Siempre han estado ahí, llamados... Pero la figura del ángel de la guarda está descrita perfectamente en estos casos. Es como si la niña viese algo... A su ángel de la guarda. Exacto. Bueno, dentro de estos casos, quizás a mí el que más me sorprende, fíjate, es el de Rojales. Me decías, ¿es la ciudad? En Rojales yo creo que sí. Rojales es un caso aparte dentro de los resplandecientes, porque la desaparición ocurre, creo, es en 1800, pero en Rojales en el 36 hay una aparición mariana fascinante y de la que se ha hablado muy poco. Creo que Carmen Porter ha dado algunos datos en algunos de los programas de Milenio, ¿no? Estamos hablando de que todo un pueblo ve una figura luminosa encima de un árbol al final del pueblo, constatado en documentos oficiales por los cronistas de Rojales. Y yo he podido ir a Rojales y no es uno ni dos, sino 20, 30 personas que te hablan y te describen la misma figura en ese mismo árbol en 1936, un árbol que además fue talado y desapareció. Rojales podría tener algo fuera de lo normal, ¿no? Yo creo que hay otra realidad que se puede ver desde diferentes formas, interpretar desde diferentes puntos, pero está ahí. Solamente hay que buscarla. Y en estos libros lo que encuentras son pistas para encontrarla y que tú la puedas ver, tocar en los casos que se pueda ver y tocar, ¿no? Vas descubriendo una España diferente. Ahora parece que está muy de moda las rutas del misterio, ¿no? La geografía sagrada. Es muy bonito descubrir que no hace falta irte a Egipto y ver las pirámides, a Argentina o a Perú para ver, o a Chile, los Moai, las piedras. España tiene cosas maravillosas, escondidas, semiocultas, que no hemos sabido ver. Y que quizás lo más bonito es descubrirlas así, ¿no? Como una sorpresa, como algo que no te esperabas. Como un guiño del destino en cada uno de tus viajes con estos libros que te aporta algo más a ti como persona o como descubridor o curioso. Pues aquí estamos disfrutando mucho con esta especie de introspección personal en los enigmas de la España extraña. Fíjate, tenía por aquí, Francisco, y tú que viviste en Valencia, mira, aquí he encontrado el recorte, Antoñita Tamayo. 3 días y 3 noches perdida en la Sierra de Albacete. Ella dice, una señora muy guapa, vestida de blanco, me tapaba con la mano y me daba agua. Qué cosa más curiosa, un reportaje de Da Costa, 26 de enero 1980, la revista Semana. Y si te parece, vamos de titular a titular, y yo sé que, como a mí, te emocionan mucho estos flashes de la prensa, ¿no? En cuyos titulares parece que está reflejado un momento, una historia, un detalle. Te lo voy a leer y luego me das tu opinión, ¿vale? Viene en esta obra que estamos intentando diseccionar amablemente para todos vosotros y que disfrutéis luego, y como decía Francisco Contreras, nuestro invitado hoy junto a Javier Sierra, pues para que luego podáis hacer vuestras propias averiguaciones, que quizás es lo que cuenta realmente. Fíjate, Francisco, dice, 13 de febrero de 1990, portada de Sociedad del periódico El Mundo, y dice, 4 jóvenes visionarios valencianos dicen que el fin del mundo está próximo. Los ángeles de Paiporta. Así se lo han dicho a decenas de ángeles con los que hablan desde hace 2 años. Y dice el antitítulo, en Paiporta el suceso se vive entre la incredulidad y el escepticismo. Los ángeles con los que mantuvieron contacto tienen la apariencia de personas normales. Afirman ser completamente distintos desde la primera aparición. Y yo te pregunto, hay algunos temas que también han desaparecido como si fueran tragados por la tierra, ¿no? Tú, como digo, has vivido y has ejercido tu profesión divulgativa en Valencia, y es una pregunta que curiosamente se repite en muchos programas de Milenio 3. Nos llega muchas veces, de vez en cuando, perdida entre tantos mensajes. ¿Qué fue de los ángeles de Paiporta? Esto fue un fenómeno que se disolvió, pero que tuvo también su polémica, ¿no? Como tantos otros grupos que desaparecen, ¿no? Fue un fenómeno mediático sin precedentes, sobre todo porque los 4 jóvenes se presentan en Paiporta y anuncian el fin del mundo. No, lo que pasa es que como tantos otros grupos mesiánicos de corte apocalíptico, sé que me van a estar, que escucharán lo que digo y se enfadarán conmigo, pero bueno, no llegó a nada, ¿no? Tras ese anuncio del fin del mundo y aquí estamos todos,
pues se perdieron en el tiempo y dejaron de ser noticia pues para casi todos los rotativos. Fue una historia muy rara en cuanto a su origen, ¿no? Eran series normales. Es muy complicado porque hay diferentes conexiones a nivel de experiencias de visitantes de dormitorio, de mensajes subliminales. Hay una especie de contacto como espírita que luego van transformando en angelical, incluso extraterrestre. Ellos siguen trabajando, ¿eh? ¿Siguen? Sí, no te puedo dar, no estoy autorizado a dar muchos datos. 2 de ellos están en Mallorca. Seguramente contemos con alguna entrevista o por lo menos rescatamos cuáles fueron esas experiencias, pues a pesar de la polémica. Estaba anotando aquí, fíjate. A pesar de la polémica, 2 de ellos viven en Mallorca y siguen teniendo contactos. Para resumir, el gran final de Los Ángeles de Paiporta es el libro de las 2000 páginas, donde supuestamente se va a contar toda la gran verdad de la humanidad, incluso cuál es el final de nuestros días, ¿no? Hasta que no fallezcan todos los que supuestamente son los etiquetados ángeles de Paiporta, ese libro no verá la luz. Ah, esa es la especie de profecía, o sea, hasta Exacto. Que todos no estén muertos. No se podrá dar a conocer al mundo, pero será un libro apocalíptico, mesiánico, en el que como tantos nos otros condenaremos, ¿no? También eso es parte de la España extraña, ¿no? Claro, el hecho de que exista el fraude dentro del misterio no significa que no haya casos reales que te comprometen y que te hacen reflexionar. ¿Pero tú crees que es un fraude consciente o que ellos creen lo que están viviendo? Ellos creen lo que están viviendo. Por lo tanto no es un fraude. Inconsciente. Hay muchas clases de fraudes. El económico, en el que buscas el publicitario, pero hay un fraude inconsciente. Tú puedes vivir a lo mejor un poltergeist y ser producto de cualquier tipo de error técnico que tú desconoces, con lo cual te genera un momento de expectación sin igual, pero porque te faltan argumentos, ¿no? Oye, hubo más polémica sí. En el caso de Los Ángeles de Paiporta. Hubo diferentes investigadores valencianos, creo que la asociación Avipo fue quien lo dio, con unas conexiones más raras, supuestamente pseudosectarias de otro calibre, pero bueno, como eso se quedó ahí en el aire, fueron muchas especulaciones, mejor no especular, ¿no? El caso es que, bueno, marcaron una época, generaron un boom, y ahí se quedó. Ellos siguen funcionando, ¿eh? Da la impresión, mira, ya sabes tú que nadie se escapa al cuaderno de campo, Francisco, y estaba apuntando aquí con uno de los temas pendientes, Ángeles de Paiporta, porque es un tema que no sé por qué es de esos asuntos que siguen generando cierta inquietud en los oyentes. Y fíjate qué curioso, que yo creo que también, lo decíamos, la España extraña, ya no solo el libro, sino el espíritu de lo que estamos hablando, también lo compone el mesianismo, ¿no? Hay misterios auténticos, hay lugares sagrados, hay apariciones extrañas, pero también hay fanatismo y mesianismo. A veces no todo tiene por qué ser malo, depende de cómo se interprete, pero sí son casos muy raros, muy farragosos para investigar, ¿no? Palmar de Troya, por ejemplo. Uh-huh. El contactado de Picassent, ahora mismo en pleitos, tiene un convento, se ha ordenado el mismo sacerdote. El de Cristo fraudulento de Denia, terrible. Incluso casos que no es que sean fraudes, pero sí marcaron un tiempo de persecución. Apariciones de Vinromà en 1941 con Raquel Roca. Raquel Roca tuvo que dejar Vinromà después de que aquel 6 de diciembre de 1941 las piedras no se abriesen y emergiera de las montañas una gran cruz luminosa. Tuvo que ¿Por qué? huir. Cuéntanos la historia, Francisco. Ella anunció durante varios meses un gran milagro en Vinromà. Vinromà está en Castellón. Bueno, todo el mundo conocerá la película de Los Jueves Milagro de Berlanga, ¿no? Donde se hace justamente una sátira de todo esto. Raquel Roca tenía 11 años de edad y un día, yendo a buscar agua, se encuentra en una de la serie de las montañas que hay en el Monte La Campana, que está a las afueras de Vinromà, se encuentra a un ser luminoso, ¿no? Posteriormente se encuentra un ser luminoso, lo que sus familiares, después de ella contar la experiencia, identifican como la Virgen. Ella va al encuentro todas las semanas de ese ser resplandeciente, se genera un culto cristiano apocalíptico en el que ella anuncia el día del fin del mundo, creo que es para el 6 de diciembre de 1941, con una frase que aparecerá una gran cruz luminosa y las rocas se abrirá y saldrán flores. Lo cierto es que generó tal movimiento que yo recuerdo que allí a varios testigos en Vinromà que vivieron aquello, creo que había casi 30.000 personas en ese monte esperando el fin del mundo. Me decían, dice, el gran milagro es que hubiera 30.000 personas en este pequeño pueblo y que no pasase nada, absolutamente nada. Vinromà, Balma,
Los endemoniados de la Balma. Cristo de Denia, Contactado de Picassent, me estoy acordando yo ahora del terrible Contactado de Alcoy, con toda Paquito. la fuerza de la misión Rama. Da la sensación de que Levante es una de las zonas privilegiadas, yo no sé si privilegiadas, pero donde estos casos de mesianismo se han producido con mayor incidencia, ¿no? Los tienes en todos, está en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, en Valencia, al igual que en Málaga, pues vamos a decirlo así, he pateado, entre comillas, más y vas descubriendo más cosas, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha tienes al Guerrero del Tajo. ¿Verdad? ¿Quién no se acuerda del Guerrero del Tajo? Del que ¿no? se habla en este libro también. Efectivamente, ¿no? Un sitio además espectacular, ¿no? A mí me puso... Mira, las apariciones del Guerrero del Tajo y el Palmar de Troya son lugares que a mí me pusieron la piel de gallina. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez al Palmar de Troya, cómo me cacharon de arriba abajo para pasar ese muro de 2 metros y ver la basílica y ver dónde se fraguó todo el movimiento contactil de Troya, que empezó curiosamente con esas 4 niñas que ven un ser luminoso. Fíjate qué curioso, y llegan a decir que parecía como un toro de color verde, pero que nadie dice que es la Virgen. Volvemos a la misma interpretación, ¿no? Un ser luminoso. Bueno, yo recuerdo cuando me cacharon que me sorprendió, ¿no? Porque son normas mesiánicas muy dogmáticas. Los hombres teníamos que ir vestidos hasta el último botón de la camisa, en mangas con camisa en manga larga, tapados, pantalones, algo increíble. Y ellas tenían que ir con falda larga y con la cabeza cubierta por un velo. Son situaciones como muy extremas. Y es muy ¿no? curioso, Francisco, que esos casos que se han derivado hacia ese tipo de fanatismos han empezado siempre con una misma tónica, que es la visión de un ser luminoso. Es muy curioso también. Estoy viendo el epílogo que hicieron Jesús y Javier en La España Extraña. Fíjate que el título está muy bien elegido, Los Resplandecientes. Tú lo decías antes. Y no recordaba yo, lo estoy viendo ahora, que hablaban de un caso que tú ya sabes que para mí, lo saben los oyentes, es muy querido, que es el caso de la Básera de Talavera la Real, como ejemplo de aparición de un ser que en un contexto es tomado por algo extraño, se dispara contra él. Vais a tener opción de conocer ese caso en el libro La Noche del Miedo, que viene dentro de muy poquitas semanas en esta colección. Pero fíjate, es que todos los casos tienen esa característica, el resplandeciente. Recuerda Javier Sierra, yo junto a Lorenzo Fernández pude también investigar esta historia gracias a él mucho tiempo después. En el año 73, en Yebra, Cirilo Gómez, vienen fotos en el libro de esta historia, se le aparece, luego se tomó como la Virgen, una figura que parecía una especie de enlutado, de ensotanado, brillante, junto a una fuente, la fuente Trazas. Está pasando el Palmar de Troya y precisamente hay una especie de oleada de miedo en Sevilla, en diversos puntos, de fanatismo, como quieras llamarlo. Hay un caso del que se ha hablado muy poco. Fíjate qué escenificación. En el barrio de Torreblanca, junto a una torreta de electricidad, en un descampado, un barrio, bueno, pues complicado, resulta que varios niños ven lo que creen que es la Virgen o un ángel. Y luego cuando los periodistas de ABC les entrevistan, ¿sabes cómo describen al ángel o a la Virgen? Como un individuo sin pelo, muy alto, con cara triste y una especie de buzo blanco resplandeciente, pero el absurdo, Francisco, junto a una torreta de electricidad en un barrio suburbial en Sevilla. Este tipo de cosas pasaron mucho en los años 70 sobre todo. Hay una gran cantidad. ¿Por qué crees que se produce todo eso en esa franja de tiempo? La mayoría de los casos o es que ahora no se cuentan o ocurrían más en aquel entonces. O la prensa les hacía más caso. La prensa les hacía más caso. El problema no es que ocurran o que no ocurran, ¿no? O que estén localizados en un punto. Yo creo que se trata de la difusión y de la investigación. Si se difundieran más los fenómenos insólitos, aparecerían más casos. Yo estoy recordando uno que te va a encantar. José Manuel Sánchez Cabezuelo no solamente tuvo una pérdida de tiempo yendo con su coche entre las localidades de San Pedro y Cañada Juncosa, sino que, no sé si te acordarás cómo nos describía cuando una noche, llegando a Cañada Juncosa, justo a su mano derecha se encontró como una especie de hombre Michelin, resplandeciente, ¿no? Dentro de una luz. Exacto, como una bola de luz y dentro un hombre Michelin, ¿no? Y se le paró el coche. Y totalmente atemorizado, no podía arrancar. Decía que aquello le había absorbido la luz al coche, era algo increíble. Y a los pocos segundos, tampoco tiene una idea muy clara del tiempo, porque es muy relativo, es decir, para él fue un mundo ese momento, todo ese tiempo. Aquello salió despedido. Mismos seres, diferentes situaciones, diferentes interpretaciones, pero están ahí. Podemos hablar incluso de, acuérdate, hace 2 o 3 meses hablábamos con un empleado de seguridad de una obra en Málaga
que estando en la garita una noche se encontraba con otro ser resplandeciente que él identificaba como un fantasma. Y ese caso de la Cañada, donde la descripción es, se produjo casi un par de años antes de que saliese La España extraña. Vamos, depende, ahí sí está claro la definición de un personaje que se aparece en plena noche, puede darnos miedo, puede parecernos una figura virginal, da la sensación de que el ser siempre es el mismo, muy parecido, lo que varía es la interpretación del testigo. Siempre. Si es una Ese caso de la Cañada era tenebroso, ¿eh? Hombre, es que, y además, a mí yo me quedé con la frase, parecía el hombre Michelin. Eso es un tópico, pero cuando tú te pones a entrevistar a muchas personas que se han encontrado con encuentros en la carretera, ¿no? Encuentros de este primer tipo, algunos visitantes de dormitorios, dando la casuística de visitantes de dormitorios, te describen una especie de hombre Michelin. ¿Qué es? Bueno, no sabemos lo que es. Lo que sí es cierto es que en algunos casos no se trata de ninguna alucinación porque quedan marcas en el terreno y queda una serie de pruebas que te hacen que te ponen en el filo de la navaja, porque realmente no se lo ha imaginado, sino que algo ha pasado ahí y están los restos de lo que ha ocurrido. ¿Te recuerda? Hablamos de la Cañada, de esos dibujos junto a la estación de la Cañada que parece que ponía Satán o algo por el estilo. Una estrella de David. Y la descripción era una mujer muy guapa con una especie de vara. Una mujer muy guapa, blanquecina, con una especie de vara flotando, escribiendo, que luego identifican en el pueblo, acuérdate, con la Virgen. Claro. Porque pero ahí se el apareció guardia una jurado virgen que lo ve, siglos. Para él no es la Virgen. No, ¿Qué es para él? Para él fue algo diabólico, tan diabólico como que debió seguir un tratamiento psiquiátrico y no quería volver allí. Creo que sigue de todas maneras con ese tratamiento. ¿Alguna vez, estando a solas, has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3, Iker Jiménez. Cadena Ser. Y es que sin duda, hablando en torno a las historias de este libro, surgen otras muchas. El fenómeno poliédrico va creciendo. Recordamos aquel caso de 2 policías de Gerona que se encuentran con una figura también circunscrita en un círculo, una figura larga, una figura extraña, que suponemos que se aparece en otro contexto, delante de unos niños en los años 40, se convierte evidentemente en algo pues de índole religiosa. Oye, Francisco, tú que has pateado... Podemos complicar más aún la cosa. Dime. Parador de Alarcón. Atienza. Año 60. El extraterrestre Atienza. Todo un clásico. Sí, tan clásico como que ya no era un hombre Michelin, sino que era un ser humano. Oye, muchos encuentros en la carretera, ¿eh? Portada de la Actualidad Española. Es verdad. Hablé con un extraterrestre. Es muy complicado. Lo que está claro es que parece que hay otra realidad. Oye, pero siempre nocturna, ¿no? No, y diurna. También, menos conocida. El extraterrestre Atienza, los contactos del extraterrestre Atienza pasan de día, al igual que de noche. Francisco Donis Ortiz. Comerciante, viajante, que tiene ese encuentro camino a Valencia. Él es de Valencia, en un regreso de Madrid-Valencia se topa con un ser humano como tú y como yo, pero que dice que es un extraterrestre y que le cambia la vida por completo porque le habla de su futuro, de su pasado, muy parecido a ese ángel de Paiporta que contacta con los chicos valencianos, ¿no? Pero con 2 diferentes versiones, una mesiánica, apocalíptica, otra extraterrestre. Es el mismo fenómeno, las mismas circunstancias, con 2 conceptos e interpretaciones distintas. Pero ahora, Francisco, se ha abierto un panorama muy apasionante, del que se habla muy pocas veces, porque siempre tenemos la facilidad, vamos a llamarlo así, imbuidos en lo que son datos, informaciones, en desecharlo porque no es creíble, incluso para nosotros mismos. Pero si uno se adentra en esas historias, Ángeles de Paiporta o el caso de Francisco Donis, que como tú bien decías, fue portada de la revista más leída en España, que era La Actualidad Española, Yo hablé con un extraterrestre, hay una serie de personajes que se cruzan en la vida de otros personajes, esto daría por una novela apasionante, que te cambian la vida radicalmente. Y tú no sabes si ha sido un fraude o no ha sido un fraude, pero algo pasó esa noche para que ese hombre, que no tiene nada que ganar, cuente eso. O algo pasa a estos muchachos de Paiporta cuando se les acerca a otro y o les contagia su alucinación, o se transmite la locura, o es la paranoia compartida, o es otra cosa. Se ha repetido muchas veces la historia. Hubo una en Sevilla célebre, en aquellos años de los pioneros, Manolo Suna, Ignacio de Arnaude, el extraño del extraño viejecito andaluz, que también era eso, la aparición repentina, el señor Talermar,
de alguien que cambia la vida del contexto de varias personas por la información que contiene, por la información que dice. Y claro, dicen, este es extraterrestre, este es otro mundo, este es un agente secreto, un hombre de negro. Esos personajes pulularon por muchos puntos de la España extraña. Y claro, oye, puedes decir, no me los creo, pero cambiaron la vida de esas personas radicalmente. Yo me estoy acordando de historias como la que tú investigaste en Castellón, Misión Punta de Flecha, personas Vicente Enguídanos y Julián Arribas que cambian. Bueno, mira, lo más fascinante, por ejemplo, nos estamos centrando mucho en el tema ovni y resplandecientes, ¿no? Ahora daremos unas pistas más físicas y visitables para descubrir la España extraña. Lo más fascinante de Misión Punta de Flecha con Julián Arribas y Vicente Enguídanos ya no solamente las experiencias, ellos tienen un corte mesiánico, pero ojalá todos los grupos de contacto fueran como ellos. Yo tuve la posibilidad de entrevistarles hace 3 años, jamás habían concedido ninguna entrevista, y lo que descubrí son 2 personas que llevan a cabo las supuestas enseñanzas de los hermanos mayores. Ellos trabajan desinteresadamente en organizaciones no gubernamentales, en casas para personas necesitadas, ¿no? A mí me parece fantástico que haya contactos de ese tipo. ¿Cuál es el chip que cambia la vida de esas personas? ¿Por qué? En el caso de Vicente Enguídanos y Julián Arriba, una foto. Ellos tienen una serie de experiencias, empiezan supuestamente a tener una serie de contactos telepáticos con no saben qué, y les cambia la vida, porque a medida que va ese contacto a más, bueno, hay cosas fascinantes incluso desde el punto de vista periodístico. Ellos tenían un programa de radio y lanzaban directamente los mensajes telepáticos por los micrófonos. Algún día tendremos que hacer un programa especial para escucharlos, ¿no? Es sobrecogedor, tiene una trama social fascinante. Pero ellos, a medida que van creciendo en ese contacto, como los ángeles de Paiporte y como tantos otros, van pidiendo pruebas y tienen sus supuestas pruebas, fotos, experiencias que les marcan y que les van cambiando, ¿no? En el caso de Misión Punta de Flecha, lo más sorprendente es que llevan a cabo los mensajes que reciben. Son mensajes apocalípticos, mesiánicos, pero muy humanos, en el que siempre hay que pensar en el prójimo, y son el único grupo de contactados que lo llevan a cabo que yo haya conocido. Pero bueno, tenemos experiencias de este tipo a lo largo de toda España, de diferentes formas, colores y gustos. Francisco, está claro que hablar con personas como Jesús Callejo, Javier Sierra, Francisco Contreras, es meterse en el meollo profundo de lo extraño, que luego tiene 1000 caras y la gente interpreta como sea. Tú hablabas de mapa físico, y ya terminando este programa especial, podríamos hacer una especie de pequeño mapa de lugares visitables. Yo sé que los oyentes de estos programas especiales de Milenio 3 en esta biblioteca del misterio y enigmas sin resolver, pues bueno, siempre tienen un interés, como es lógico, y especial por algunos lugares que dan ciertas sensaciones. Tú has pateado toda la España extraña. Casi toda. Casi toda. Lugares que produzcan, por ejemplo, voy a hacerte, y te pido que seas muy conciso, que pongas en marcha tu memoria, ¿vale? Y hacemos un test que puede ser muy interesante para la gente que se aproxime a este libro y que sobre todo luego viaje con él debajo del brazo, ¿no? Que es lo que persiguen este tipo de libros. Vamos a ver, un lugar que produzca paz, un lugar que produzca armonía, bienestar. Hay esos lugares benditos, ¿no? Hay esos lugares donde uno conecta con unas sensaciones beneficiosas. Recuérdame alguno. En Madrid, uno muy concreto, el Templo de Voz. Es una de esas curiosidades que mucha gente no sabe, ¿no? Que tenemos un trocito de Egipto en Madrid, 4 millones de habitantes, una locura. La Castellana, Arturo Soria, coches, ida y vuelta, atascos, estrés, y uno descubre que al lado de la Plaza España tiene un pequeño rincón traído de Egipto, donde yo por lo menos encuentro mucha paz. Es uno de mis rincones. No, estamos hablando de ti, en este caso, cada uno tendrá sus lugares. Rincones que me hayan parecido. Monasterio de Leire. Monasterio de Leire. Frontera con es Huesca, Navarra, muy cerquita de San Javier. Yo recomendaría visitar ese lugar. Por supuesto, que aparece en este libro como las rutas de las reliquias y de los grandes monasterios. Monasterio de Leire, San Juan de la Peña. Te estaba pidiendo uno, Francisco, porque como sigamos así, claro. Te puedo dar más. Cebreiro, claro. Eunate. Pero de elegirte uno. Leire. Leire, ¿no? Un lugar absolutamente mágico, de esos que sabemos Leire. Que los antiguos conocían muy bien. Vale, vamos con la otra cara, si te parece. Un lugar que genera inquietud, desagrado. No quiere decir que no sea digna la visita, pero sí que las sensaciones que uno adquiere en ese sitio, por lo menos en tus viajes, son dignas de anotar en el cuaderno como diciendo, caramba, un lugar complicado. Fíjate qué curioso. Tiene de las dos cosas, paz y el maestrazgo del Castellón. Jamás se me va a olvidar una frase cuando fuimos a ver a los endemoniados de la Balma, que decía el ermitaño. Aquí hay gente que te hace ver lo que no existe.
sobre los curanderos. Monasterio de la Balma, donde muchísimas Santuario personas... de la Balma, al lado de Morella. Ujú. Pero tiene las dos partes, ¿no? Un desasosiego, ¿Por qué? porque la gente parece que hay una cultura sobre otras realidades, ¿no? Cuando estábamos hablando con el ermitaño, cuando nos decía estos, ¿cómo lo llamaba? Ojeadores, ¿no? Estaban el mal de ojo, te hacen ver lo que no existe. Lo decía ¿verdad? tan convencido que dices... En aquel lugar, además. Muy cerquita de la Matarraña, que eso ya es para echar a correr toda la cantidad de leyendas. La Galicia profunda. Mira, cuando hace unas semanas viajaba en busca del hombre lobo de Allariz con José Domínguez, autor de Roma Santa, Memoria Viva de una leyenda y jefe de informativos de Ser Orense, me decía, podemos ir a ver al Brujos de la Pena, al Bruso de la Pena. Digo, ¿Bruso de la Pena? Y dice, sí, Bruso de la Pena. Pero ¿tú crees que le podemos hacer una entrevista? Y dice, no, solamente le vas a ver tú. Eso está vivo, muy vivo. Pero, bueno, pues hay que ir a Allariz, juntarte con la gente, e ir descubriendo que la realidad puede ser más amplia de lo que vemos en el día a día. Oye, 5 propuestas para terminar, Francisco, digámoslo así, aunque sea buena pluma, de cosas distintas que tú nunca dejarías de anotar en un viaje. Si te dijeran un viaje de placer, el que tenga este libro en la mano diga, caramba, voy a recorrer algunos de estos sitios. Vamos a hacer un póker de sitios interesantes donde seguramente veamos cosas con otros ojos, sean sitios más conocidos o menos conocidos. Toledo. No puede fallar. Toledo es un Toledo sitio, en sí, ¿no? Toledo es un sitio maravilloso. Donde además todo está por descubrirse, da la sensación, ¿no? Todo. Y cada vez que das un giro es descubrir una nueva historia, una nueva leyenda, una nueva tradición, una nueva forma hasta de ver las calles. Es algo increíble, ¿no? Porque por la mañana tienes un Toledo de una manera. Por la tarde, con esa luz del atardecer, descubres otro Toledo distinto. Rosácea del Y Toledo. por la noche descubres un Toledo siniestro. Es increíble. Cuenca, fíjate. En Cuenca La gran desconocida, ¿eh? En Cuenca hay... Parece que no tiene nada y tiene un montón de cosas. Desde el Omni de la Catedral... Hombre, la ciudad encantada. La ciudad Digo encantada, por sí, no solo el lienzo con ese Omni en la catedral que la han tapado, parece que no se puede ver, y hay una garra en un convento, en la parte baja de Cuenca, con una leyenda muy fantástica del diablo, y ahí está esa garra, ¿no? Porque el diablo siempre está presente también en la España extraña, ¿verdad? Siempre. Merodeando. Al lado de Cuenca hay una casita de un fenómeno que algún día tendremos que tratar. Son las extrañas imágenes que aparecen de un día a otro, pintadas en una pared, hechas por un extraño peregrino o caminante que pide asilo y que pasan los siglos y los siglos y se queda ahí y son venerados, ¿no? En Cuenca hay varios de esos pintados en casas, una especie como de carboncillo de cristos o figuras religiosas. ¿Qué más lugares? Burgos y León. Zaragoza es un lugar mágico donde los haya, con el Cojo de Calanda. Pues ahí tenemos 5 sitios. Toledo, de momento es el planning rápido, desde luego que no es el mejor ni el peor, sino el que ha surgido. Toledo, decíamos después de Toledo, Cuenca, una visita Zaragoza, Burgos y León, fantástico. Compostela sería el primero en si mi es sitio. que el problema es que no se puede De todas reducir, maneras, ¿no? Hay grandes sitios. Yo le recomiendo a cualquier oyente que vaya a la biblioteca que tiene en su pueblo, en su gran ciudad, intente buscar libros de crónicas de viajeros de su tierra, de su ciudad. Que hay muchos, que lo lea. Y empezará a descubrir que hay historias que jamás había pensado. Y lo mejor, hay historias que puede tocar, que puede redescubrir. Bueno, o si tiene mucha suerte y se echa para adelante, que vaya a su parroquia y que le intente decir al sacerdote que si le abre el relicario. Descubrirá algo que jamás había visto y que ni se imaginaba. Todo depende con qué ojos mires las cosas. Nos queda mucha España extraña por descubrir, ¿no? Toda. Toda. Es la gran desconocida. Y tenemos, yo creo, que la fortuna de tener un país rico por su cultura, por su historia, por su pasado, por su antigüedad, lleno de cosas que ahora se pueden leer de otra manera. Sí, y la mejor invitación para viajar, mochila o maleta en ristre, en autobús, en tren o en coche, ver la España extraña de Jesús Callejo y Javier Sierra, coger el cuaderno de bitácora y seguir las pistas que ellos han dejado ahí. Lo dice un viajero que tiene el espíritu de la España extraña en su interior y que, como siempre, ha acudido pues para ayudar y dar su punto de vista sobre un libro que nos presentaba su propio autor, coautor, un libro clásico, lo decíamos. Francisco, muchas gracias, amigo, como siempre. A ti.